Muy bien, ¿están listos para el mensaje el día de hoy? ¿Sí? Ok. Estamos también en una experiencia bastante interesante. Hoy queríamos que pudiésemos experimentar un poquito de lo que nos salvamos en el infierno, ¿verdad? Por eso el calorcito el día de hoy. ¿Cuántos tienen calor? Yo también. Digamos que tomémoslo como para una experiencia, ¿verdad? De todo lo que nos salvamos, ¿sí o no? Pero bueno, a mí me gusta que hablen, pero en este les voy a pedir que se callen para que no haga más calor. No, mentira, hablen todo lo que quieran, todo lo que quieran. Y hoy está bien chévere el mensaje, no porque lo esté dando yo el día de hoy. Y sobre todo partió de una experiencia que tuve el domingo pasado. Resulta que a mí me gusta el deporte, de por sí es muy sano para mí, no solamente en mi salud física, sino también para mi salud mental. Me funciona muchísimo, me sirve la actividad yo juego normalmente voleibol, pero también me gusta correr. Yo soy un runner. ¿Cuántos runners hay aquí? ¿Cuántas personas que les gusta salir a correr, lo practican y demás? Yo he visto varios, me he encontrado varios, solo que normalmente estoy sin aire y no puedo decir ni hola ni nada así por el estilo. Ya estoy vuelto nada cuando me he encontrado gente, pero a mí me gusta correr. Lo hacemos con un grupito aquí de la iglesia, varios días a la semana salimos y bueno, la verdad es algo que apasiona. Los que normalmente corren o hacen pesas o algo así por el estilo, eso es algo que empieza a ser como adictivo. Tú quieres como lograr más, te retas a ti mismo, quieres salir más y cada vez haces más distancia. Yo hasta cierto punto no había hecho más de 10 kilómetros, de verdad es un gran logro para mí. En 3, 4 años que llevo practicando esto, de 2 cuadras en donde me dio la pálida la primera vez, ya por lo menos voy hasta 10 kilómetros. Es un avance, ¿no? O por lo menos iba hasta 10 kilómetros hasta cierto tiempo. Porque en todo este rollo nosotros dijimos como que bueno, vamos a exigirnos, porque normalmente nuestro grupito, y por eso me gusta mucho, normalmente salimos a hacer ejercicio para poder comer. ¿Alguien más hace ejercicio para poder comer? Yo soy de eso, o sea, hacemos ejercicio para comer y bueno, equilibrar la ecuación, ¿verdad? Hacer balance. De por sí, nuestro equipo, por si quieren ingresar, ya empezamos a cobrar membresía porque ya no logran ser miembros fundadores. Pero nos llamamos los chicharroners porque nosotros corremos para poder comer y nos encanta el chicharrón. Entonces, los chicharroners decidimos meternos en una carrera de 15 kilómetros, que fue el domingo pasado. No sé si alguien aquí la habrá corrido. Y no le voy a dar publicidad porque no me han pagado nada, no me han dado nada. Entonces, yo no hago publicidad gratis. No es que quiero ser influencer. Entonces, por algo tengo que empezar a cobrar. No, mentira, la de Soy Marino. Entonces, nosotros dijimos, esta es la oportunidad porque normalmente las categorías son 5, 10 y 21. 21 no voy a hacer. O voy a hacer en carrito, o en la ambulancia. Busquen al tipo y tráiganlo. Ahí termino los 21 kilómetros. Pero dijimos 15, es un reto. De 10 a 15 uno va mejorando. Les cuento que empezamos el entrenamiento, en teoría comiendo mejor. Y bueno, nos inscribimos. En el camino, les voy a echar la historia un poquito más completa. En el camino, varios de los del equipo empezaron a desertar y se cambiaron de categoría, de 15 a 10 kilómetros. Pero 2 decidimos, no, nosotros vamos hasta el final los 15. No sé si los más ardidos o los más decididos o los más disciplinados. Aún no he logrado encontrar la motivación, pero nos quedamos en 15 kilómetros. Y quiero darles la buena noticia porque de verdad fue algo increíble para mí, que en la categoría de 15 kilómetros, después de tanto esfuerzo, quedé de 5º lugar en la categoría. Es más, muestra la imagen, eso a mí me encanta. Apláudanme, que me encanta que me aplaudan, eso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué nombre dice ahí? Para los que no ven bien, pónganse las gafitas. ¿Qué dice ahí? César Villa. ¿Quién es César Villa? Yo. Es más, los que pueden ver, miren, 15 kilómetros en 1 hora, 2 minutos. Una cosa monstruosa, un promedio de 4 minutos por kilómetro. ¿Cuántos runners hay aquí? Bueno, Yesid me había visto correr y me gritó y me vio con la lengua afuera. De allá acá como mejoré, ¿ah? Y dice ahí, posición en la categoría 5º lugar. Casi me gano los premios de plata porque eran los primeros 3. Pero uno lo hace por uno. Buenísimo, ¿verdad? Tremendo resultado. De las cosas que he aprendido es que si uno se esfuerza y con disciplina uno puede. Pero les tengo una noticia adicional. Yo no corrí ese día. Alguien corrió por mí. Y todo el mundo me aplaudió. Se siente frustrado y embaucado, ¿verdad? Estaba preocupado. ¿Por qué? Estoy corriendo mucho.
realmente la persona que corrió fue Emilio. Normalmente yo estoy poniendo una foto, pero Emilio está ahí sentado en la primera fila. Me tocó decirle, bueno, ahí está la foto, un poquito más atlético que yo. Ahí se está pareciendo a mí. Pero imagínense, es más, hasta Emilio me dijo, te hubiese hecho un mejor tiempo, pero es que me dieron ganas de ir al baño. O sea, se puede imaginar. No sé si corrió más porque le dieron ganas de ir al baño o eso le quitó el tiempo, pero ahí lo lograste, Emilio, buenísimo. Pero Emilio corrió con mi número, con mi chip, por cosas de la vida. No voy a contar el detalle, aunque me gusta contar el detalle. Yo dije, para que no se pierda eso, pues que corra alguien por mí. Y a él le encanta todo ese tema, he hecho Ironman y toda la cuestión. Por eso César Villa quedó en el 5º lugar y nadie me quita eso. Porque el diploma dice ¿cómo? Yo lo voy a imprimir, se lo voy a contar a mis hijos, mejor dicho yo. No sé, hasta el día de hoy, un promedio bárbaro. Este man es un teso, es algo que yo admiro de él. Pero el punto es que inclusive hay alguien del grupo que creo que hasta el día de hoy todavía no sabe que yo no salí. Porque no me vio y yo le dije que yo tenía que ir a la iglesia, me tocó hacerlo rápido, vine a mi casa, me cambié y fui a la iglesia al servicio de 7. Ay, no, qué terrible. Lo peor de todo es que el resto de los chicharrones me han colaborado en eso. Y para rematar, el que no sabe es el más ardido de todo. Entonces usted se puede imaginar cómo hemos disfrutado ese tema. Pero realmente yo no corrí por diferentes circunstancias, me tocó venir. Alguien lo hizo por mí. Y de las cosas rápidas que pensé ese día es cuántas cosas, si Dios tomara el lugar de nosotros, nuestro nombre no quedara más en alto o fuésemos completamente distintos si le permitiéramos hacer a Dios lo que le corresponde a Él. En este caso fue una cuestión muy personal, bastante humana, pero enseguida mi mente se fue a eso y empecé a pensar en tantas cosas en las que yo no le he permitido a Dios estar en mi lugar y me hubiese podido ir mejor. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Si tal vez Dios, o más bien si yo me hubiese decidido por Dios para algunas reacciones que tuve en mi vida, no hubiese reaccionado como reaccioné. ¿Cuántos se identifican con eso? Si no, no hubiésemos tomado la decisión que tomamos o no hubiésemos hecho un montón de cosas. Entonces, toda esta semana, alrededor de la carrera en que quedé en 5º lugar, que no corrí yo, terminé pensando con respecto a esas situaciones o roles en donde Dios, si yo le hubiese dado el espacio, hubiese quedado yo mejor, en un mejor lugar, o más bien donde Él me hubiese podido llevar, es de la manera más correcta de decir. O cuántas veces yo he querido tomar el lugar de Dios. O cuántas veces no he estado yo ocupando el lugar que debo ocupar y me he metido en lo que no me importa. Eso nos pasa también a algunos de nosotros. Entonces, cuando yo hablo en tomar nuestro lugar o estar en nuestro lugar, mucho más que una posición, y por lo menos el tema de la carrera fue una posición y demás, más bien en la vida es en qué rol debo estar, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué Dios quiere que yo haga y qué Dios no quiere que yo haga. ¿Cuál es mi lugar? Cuando hablo de cuál es mi lugar es tal vez con respecto a alguna situación específica que estés viviendo o con respecto a un rol en algún ambiente o contexto que estés viviendo. ¿Cuál es tu lugar? Y a veces nos sentimos confundidos en no entender cuál es el nuestro y obviamente el lugar en el que Dios nos pone, y no me refiero solo a un lugar físico, sino cuál debe ser mi posición, cuál debe ser la manera de pensar, qué debo hacer y qué no debo hacer. Donde Dios nos pone es el mejor lugar donde podemos estar. La palabra de Dios dice que su voluntad es como buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. Entonces, alrededor de pensar en esto, yo pensé, esto tiene que ver con todo. Y cuántas veces yo no he estado en ciertos lugares donde no debería estar. Me he tomado atribuciones que yo no debería tener y así. Con respecto a cuál es mi lugar, voy a poner varios ejemplos. Por lo menos, con respecto a nuestra posición y autoridad, Dios está sobre todos nosotros. Entonces al final Dios está sobre mí. Él termina siendo primero y yo segundo. Eso es algo totalmente claro. Su lugar es estar primero. Mi lugar es estar como segundo. Eso está claro con respecto a posición y autoridad. Pero en diferentes contextos, tal vez, aunque Dios está sobre mí, me pone de primero. Con respecto a posición y autoridad, Él me da cierto lugar dependiendo del contexto. Nos ha puesto a nosotros inclusive sobre algunas cosas, pero Él siempre sobre nosotros. Esa es una idea que me fascina, poder ser consciente siempre que Dios está sobre nosotros. Con respecto a tiempo y espacio, con respecto al lugar donde estamos, nosotros solamente podemos estar en el aquí y en el ahora y nos encantaría poder estar en diferentes lugares. Eso es algo que Dios sí puede hacer. Su lugar, el lugar donde Él está, es la eternidad, todo tiempo, todo espacio.
En todo lugar. A nosotros nos encantaría estar en diferentes lugares. Hace poquito me dio una tremenda tortícolis porque estaba comiendo, estaba metido en la conversación de mi mesa, pero me di cuenta que la conversación de la otra mesa estaba más buena. Me escuchaba unas cosas y yo decía, allá está más bueno el cuento. Y no les voy a contar de qué, pero era una tremenda situación de pareja, de esas buenas que uno dice, anda, ¿y por dónde irá? Y que se van y no terminan el cuento, queda uno mal. Queda uno mal. Entonces estaba yo escuchando así, intentando escuchar, y al día siguiente me levanté con un dolor de cuello. Y yo pensando, ¿por qué? Yo creo que Dios me dijo el chisme. No podía estar en dos lugares. Definitivamente no puedo. Con las cosas con respecto a qué hacer, en diferentes roles, en diferentes situaciones, Dios nos dice, tu lugar es este. Y eso nos lleva a veces a hablar, a callar, a hacer o no hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender con respecto a estar en nuestro lugar? Ahora, en algo en lo que estoy seguro que Dios quiere que estemos en el mismo lugar que Él, es decir, que estemos juntos o que nuestro lugar es en Él, tiene que ver con su propósito y su corazón. Él quiere que tengamos su mismo corazón y que caminemos bajo su propósito y su voluntad. Pero hoy quiero especificarme en una de las preguntas que me he hecho durante esta semana y todo lo que me ha enseñado que quedar en un quinto lugar, o bueno, que alguien haya quedado por mí en un quinto lugar, es en qué cosas yo tiendo a querer estar en el lugar que no me corresponde, inclusive tal vez ocupar el lugar de Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy. De en qué tipo de situaciones o qué cosas en mi carne, o qué cosas en mi esencia, no sé, como usted le quiera decir, tendemos a ocupar el lugar que no nos corresponde, inclusive, vuelvo y repito, en ocasiones queremos tomar el lugar de Dios. Y es que hay alguien que siempre nos alerta al respecto y se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos empezamos a desviar, es casi como un GPS que nos está recalculando siempre para meternos en el camino y caminar en nuestro destino. La misma Biblia habla y nos enseña que Él nos hace caminar en rectitud, que Él mismo es el que endereza nuestros pasos. ¿Han leído eso y han escuchado eso? Él es ese que nos ajusta y nos vuelve a meter en el camino, en la intención suya, en el propósito suyo. Si en algo Él quiere que caminemos juntos, es en su mismo corazón y en su mismo propósito. Pero en ocasiones nosotros nos podemos sentir tentados o caer en la tentación de estar en el lugar que no nos corresponde, inclusive queriendo tomar el lugar de Dios. Y alrededor de esto quiero hablar de tres cosas que no son lo único, pero son las que yo pude más, identificar más en mí y que tal vez ustedes se sientan identificados. Hasta ahora en el de 7 y en el de 9 hay personas que se han identificado con esto. Puede que aquí no. Puede que aquí esté la santidad en pasta aquí representada, ¿verdad? O que el de 7 y 9 son los más pecadores, pero ya eso le corresponde a Dios y a usted. ¿Estamos listos para eso? Si no está dispuesto, ojo que esto no es apto para egocéntricos. Así que si usted está en eso, se puede salir, ¿va? Muy bien. Déjeme tomar agua. Listo, ¿estamos listos? Sí. O nadie quiere hablar por el calor. Muy bien, una de las cosas que yo logré identificar, en las que yo me sentía más tentado a no estar en el lugar donde tal vez Dios quiere que esté, o inclusive querer tomar el lugar de Dios, es en el juzgar, en el juicio. ¿Hay alguien aquí que de entrada considere que su tendencia, su carne es a emitir juicios? Levante la mano conmigo. ¿Yo? Muy bien. Los más pecadores levantamos la mano aquí. Cuando hablo de emitir juicios o juzgar, me refiero a sacar conclusiones críticas o comentarios con respecto a alguna situación o alguien. Cuando yo emito algún comentario, saco alguna conclusión mía, lo digo con mi boca o inclusive solo lo pienso o me lo quedo yo, eso es lo que la palabra de Dios habla de juicio o de juzgar. No somos jueces tal vez en la rama judicial, pero en la vida a veces creemos que uno de los roles y que los lugares que Dios nos da es ser aquel que juzga. Y Dios habla en la Biblia con respecto a eso. ¿Quieres que te diga qué dice la Biblia con respecto a esa crítica y comentarios que decimos o no decimos con respecto a juzgar? La palabra de Dios en los evangelios dice, no juzguen para que ¿qué? Para que no los juzguen. ¿Alguno ha leído eso? No juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma medida que juzgan, ¿qué va a pasar? Esa es la siembra y la cosecha en otro aspecto de la vida, fuera de lo material, porque al final es un principio que es para todo.
Entonces la palabra de Dios lo que nos dice es, miren, sean sabios. Si usted no quiere ser expuesto a que sea juzgado de la misma manera, entonces ¿qué tenemos que hacer? No hacerlo. Ya. Entonces tal vez yo prefiero no hacerlo. Ya es una decisión suya. La Biblia no dice está mal juzgar, sino aquel que se atreve a hacerlo, prepárese porque de la misma manera que va a pasar, de vuelta. Ahora, eso no nos depende a nosotros, porque el que entonces concluye y dice, como tú estás juzgando, te voy a juzgar, está en lo mismo. Eso sucede solo como una ley de la vida, no sabemos en el reino qué sucede, tal vez en el mundo que no entendemos, Dios se encarga de controlar todo esto, pero no nos corresponde a nosotros decir, entonces, ¿quién debe cosechar juicio? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué sigue diciendo el Señor? En esos versículos, usted lo puede buscar, hoy tal vez no me voy a detener a leer ningún verso de manera puntual, pero todo esto lo dice la Biblia. En los mismos versos, que son palabras de Jesús, si no estoy mal, está en Mateo 6 o Marcos 6. Yo me confundo muchísimo con, obviamente, Mateo y Marcos están un poquito parecidos. Él empieza a hablar con que no juzguemos para no ser juzgados y habla un par de cosas más, pero luego llega y concluye en un versículo que podemos usar mucho o que inclusive es más fácil de saber, y es donde él dice que miremos yo siempre me confundo en esto, ustedes me van a corregir, que miremos primero la viga de nuestro ojo antes de la paja del otro ajeno. ¿Es así? Del ojo ajeno. Bueno, no me confundí esta vez. Ya después del tercer servicio ya el colmo que me confunda, ¿verdad? Pero es ese verso. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Bueno, a veces uno está peleando, sobre todo en las casas cristianas, uno tiende a pelear así. ¡No veas la paja en mi ojo! ¡Mira la viga! Pelea uno con la Biblia y todo. Lo que, por lo menos en mi casa, que veníamos todos a la iglesia, eso era, sujétate, honra padre y madre, pero obviamente era la pelea de la vida, pero lindo, peleas bíblicas, ¿ah? Como lindo, una nueva categoría de lucha bíblica. Entonces, eso dice el Señor, palabras de Jesús con respecto al juicio. Antes de ver lo que hay en el ojo del otro, sea viga o sea paja o lo que sea, lo primero que uno tiene que hacer es que verse lo suyo. Mi mamá fue quien me evangelizó. Yo le digo, para mí, mi madre espiritual es mi mamá, porque fue la que me parió en el evangelio y me sigue enseñando, y es de las mejores consejeras que yo conozco en mi vida, pero de las que más rabia le puede dar a alguien. Los que conocen a mi mamá saben que es una persona dulce, pero en medio de su dulzura te dice cosas directas. Y yo recuerdo muy bien algo que siempre me decía con respecto a esto, y no usaba el verso. Cuando a mí me escuchaba decir que algo a mí me molestaba de alguien más, o cuando tenía la oportunidad de consultarle algo, la respuesta o el consejo sabio de ella era: mira a ver qué tanto hay de eso en ti, porque es extraño que te moleste tanto. Uno no quiere eso. Uno quiere que le digan, no juegues, sí, qué mala gente, no sé qué. ¿Sí o no? Que uno diga, la vieja, esa chismosa me está criticando y no sé qué, y que lleguen y digan, mira a ver que hay tanto de eso en ti. ¿A quién le encantaría eso? Bueno, ese era el pan de cada día en mi casa. Pero tiene que ver con esta palabra. Antes de yo mirar lo que hay en el ojo del otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, al final yo puedo juzgar, claro, yo puedo emitir un juicio, yo puedo sacar una conclusión, puedo decir una crítica. Ahora, si no quiero que lo hagan, no lo hago. Pero si lo voy a hacer, lo que dice Jesús es, antes de mirar para el otro lado, entonces haz tu reflexión personal a ver qué hay en ti. Luego de eso, ya entonces sí puedes mirar. Pero ojo, lo que la palabra de Dios dice es, mira para ayudar a quitar la paja en el otro ojo. No dice para decir, esa paja está podrida. No he visto paja tan grande como la de esta. No nos invita a eso. Nos invita a ayudar a quitar lo que hay en el ojo del otro. Entonces, de las cosas que nos invita la palabra de Dios a hacer es, antes de emitir un juicio, mira a ver qué tanto hay. Reflexiona internamente. Si hiciéramos más eso, criticáramos menos. Porque al final el mismo Espíritu Santo nos termina a veces mostrando que nosotros estamos peor que la otra persona. ¿Sí o no? Pasa. A algunos les pasa y otros no se han dado cuenta. Pero a todos. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Juan capítulo 7, versículo 24 dice que no juzguemos nada de manera superficial. Que si vamos a emitir un juicio, vamos a decir algo, que no lo hagamos de manera superficial. Es decir, tengan información, revisen bien la cuestión, ahí lo pusieron en pantalla,
Si van a juzgar correctamente, no lo hagan de manera superficial, pero generalmente nosotros somos muy rápidos en emitir un juicio, un comentario. Claro, es que esto le pasó por esto. Claro, es que yo sabía que esto había pasado por esto otro. Y enseguida vamos emitiendo un juicio. Si usted quiere tener una opinión con respecto a algo o alguien, llénese de la información que necesita para eso. Y eso implica que si hay una situación de 2, usted pregúntele a los 2. De 3 a los 3, y si es de 10 a los 10. Pero mientras tanto, usted lo que se tiene que hacer es callar, cerrar la boca, y si hay algo que usted no ha dicho, pero está enjuiciando en su corazón, la palabra de Dios dice que llevemos todo pensamiento ¿a dónde? La obediencia de Cristo. Ya usted verá qué hace. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo prefiero empezar por intentar no juzgar. Pero si en algún momento yo quiero emitir una opinión, yo tengo que saber de manera profunda. Y saben que, miren, yo llevo 35 años en la iglesia. Voy para 14 años sirviéndole tiempo completo. Y la iglesia sí es criticona sin saber. Todos nosotros. Aparte que nos volvemos delicados, pero otro día voy a hablar de la susceptibilidad de la iglesia. Uy, no, la gente se echaba para adelante y aguantaba afuera, pero se convierte y es la gente más sensible de la vida. Bueno, pero de eso no voy a hablar. Es que me meto después en eso y me distraigo. Pero si les ha pasado eso alguna vez. ¿Sí o no? Yo lo veo jugando fútbol. Yo dije que no iba a decir. Oye, yo tenía unos amigos que jugaban fútbol y bien, y tú los pateabas y bien, y no peleaban y toda la cuestión. Hombre, se vuelven a cristianos, juegan fútbol y no los puedes ni tocar. Porque después que Dios, que no sé qué, que no lo amas, que no sé qué cuestión. ¿Qué pendeja? ¿Qué dice Juan capítulo 7, verso 24? Revisen toda la información antes. Si usted no tiene toda la información, cállese. Tiene que escuchar tanto el cachón como el cachoneado. Si no, no diga nada. No es que seguro porque ella no le cocinaba así. No es que seguro a usted quien le mandó a decir eso. Eso no es tu lugar. Lo que Dios dice es que si tú quieres ocupar el lugar del que juzga, pregúntale a todos. Pero si no te acercas y le preguntaste directamente a las fuentes, no a través de quién, cállate. Eso es lo que dice la Biblia. O si no, ese mismo juicio vas a recibir. ¿Cuántos saben que necesitan callarse más? ¿Sí o no? Miren, les voy a contar algo que... Jesús. ¿Qué viene a decir Jesús? Le preguntan sobre el juicio, entonces Jesús viene y dice, tranquilos, que al final de los días, en el juicio final, todos van a ser juzgados. Todos, absolutamente todos. Porque es que yo no vine aquí a juzgar, sino que vine a traer la luz del reino aquí a la vida. No lo hice de manera textual, pero eso es lo que dice. Yo he venido a traer luz, yo no he venido a juzgar a nadie. ¿Jesús pudiese juzgar? Claro que sí. Pero no va a perder el tiempo en algo que no es lo que le correspondía. Y muchos de nosotros estamos en el lugar equivocado, juzgando a algo, a veces hasta sin información, cuando Dios no nos ha llamado a eso. Perdemos el tiempo emitiendo un juicio, una crítica, un comentario que a quién le importa. Bueno, a ustedes, pero pierden uno el tiempo, ¿verdad? A mí también. Se lo digo porque es algo que Dios habló a mi corazón. Le estoy compartiendo de lo que siento Dios me habló. César, dijo, men, así. ¿Quién te ha llamado a decir sobre eso? Estás perdiendo el tiempo. Ni Jesús perdió el tiempo en hacer algo que no era lo que le tocaba hacer. Hay cosas en las que uno no tiene información. Ahora sí les voy a contar lo que me pasó. Resulta que en una de estas carreras, hace 3 o 4 años, corrieron junto con el compito que íbamos a correr un par de amigos nuestros, que son esposos. Entonces, ellos llegaron y todo súper bien, y yo veía que el esposo andaba encima de la esposa, para todas partes. Iban a correr en categorías distintas. El man iba a correr 10 kilómetros y decidió correr 5. Yo, ¿qué le está pasando? No estaba ni lesionado ni nada. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo arranqué, cuando venía de vuelta me los encontré. Él normalmente trotaba, ella iba caminando y el man caminando al lado de ella. Yo en mi pensamiento, yo decía, este man que hace encima de ella no la deja ni respirar. ¿Qué está pasando? No, mi mente empezó a volar. ¿Y qué le está pasando? ¿Y por qué la controla tanto? ¿Y qué hace ahí? ¿Qué anda detrás? Claro, yo duré un mes hasta que salí de mi mentira pensando eso. Miren, yo salí de la carrera
Y en vez de preguntarle a Diana cómo le fue, le dije, oye, ¿viste cómo este man estuvo encima de la otra vieja todo el tiempo y no la dejó hacer nada? Y cada uno empezó a sacar sus conclusiones. ¿Te diste cuenta? ¿Saben qué había pasado? Y es que estas son de las cachetadas que uno le da a la vida. Ella estaba embarazada y él la quería acompañar. Y ninguno de nosotros sabía. Y yo ya pensando que el man era tronco de controlador psicópata detrás de ella. ¿Algún parecido con su realidad? Solo casualidades. ¿A cuánto les ha pasado cosas así que después termina cacheteado? Uy, ¿cuántas veces no nos ha pasado que llega alguien a uno de nuestros grupos o tenemos la oportunidad con alguien y uno dice, este man sí es amargado, este man no sé qué, o esta vieja no sé qué cosa, y empieza uno a emitir juicios ni por ahí, o empieza uno a ver algo, y es lo que dice la palabra, sin información. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vea al que está al lado, cállese. ¿Sí o no? Voy a hacer la pregunta otra vez porque me encanta. ¿Cuántos necesitan callarse un poquito más? Uno empieza y es veloz. En los matrimonios igual. A veces concluimos tanto y emitimos críticas y un dictamen final y un juicio de que el otro hizo algo por lo que uno pensó cuando ni por ahí. Cuando ni por ahí. En mi matrimonio, yo esto no lo había contado. Cuando nos casamos, yo me levanto muy temprano desde siempre y mi esposa es más dormilona. Entonces nos casamos, nosotros nunca habíamos dormido juntos. Empiezo yo a levantarme temprano, obviamente después de la luna de miel. La luna de miel fue vacaciones, pero yo vuelvo a mi rutina de levantarme temprano, orar, leer, hacer ejercicio. Es decir, cuando mi esposa se levanta ya yo llevo mediodía. Hasta yo hacía el desayuno. Ya se levantaba y yo, aquí está el desayuno, y la levantaba y no sé qué. Miren, tan así que les voy a decir algo cursi que yo hacía a veces. Venía de hacer ejercicio, me bañaba, me cambiaba, me volvía a poner la pijama y me metía en la cama para que ella pensaba que estaba amaneciendo conmigo. Y ella era feliz. Ay, sí, qué bien. Porque ella ama eso. Para que vean lo que uno hace con amor, unas cosas estúpidas. Unas cosas bien estúpidas. Cursi suena mejor que estúpido. Así que sí se puede, los hombres que les hace falta sí se puede. Yo soy regenerado, restaurado. A mí me parecía tonto. Bueno, el punto es que yo veía a ella y yo decía, esta vieja sí es perezosa, yo no tenía ni idea. 7 de la mañana levantándose apenas. Yo me levantaba a las 3:30, 4 en esa época, imagínense. Bueno, nadie me va a tirar piedra ni me va a criticar ni nada. Para que vean mi corazón enjuiciador igualito al de ustedes. Y yo empezaba a sacar mis conclusiones. Hasta que no hablé con ella y pensaba qué era lo que pasaba, qué era lo que ella esperaba, no sé qué, no la logré entender. Ella tendrá sus razones, yo las mías, y cada quien libre en lo suyo. Pero hasta que yo no intenté buscar la información, ya yo había emitido un juicio. La vieja es perezosa. Ese era un juicio. Era perezosa, es que ya podía dormir, dormía. O sea, ¿qué más voy a hacer? Y parece una cosa tonta, pero te voy a decir cuál es el gran riesgo en medio de todo. Que de pensamiento en pensamiento, o juicio que emitimos o no, lo empezamos a guardar y de aquí baja el corazón. Y cuando ya se guarda en el corazón, la Biblia dice que un pensamiento que no lleva a la obediencia a Cristo se convierte en una fortaleza. Y cuando nos relacionamos con otros, nos relacionamos a través de esas fortalezas. Ahí es donde está el gran riesgo. Y muchos de nosotros hemos perdido relaciones, no disfrutamos relaciones ahora mismo, no tenemos libertad, no tenemos tranquilidad por juicios que hemos emitido, inclusive a otros que han bajado al corazón, y alguien nuevo que se acerca, entonces tratamos con esas personas a través del juicio que ya quedó aquí. ¿Sí o no? Y somos prevenidos y pensamos enseguida, y claro, es que si pasó esto. Hay que descansar, ¿vale? Ahora, es una tentación mía, yo no sé de ustedes, puede que ustedes sean más santos, pero ¿cuántos se identifican conmigo en eso? Eso, muy bien. Lo segundo, en lo que yo identifiqué que me sentía más tentado, creo que nos sentimos más tentados, estar en el lugar que no nos corresponde, o inclusive tomar el lugar de Dios, tiene que ver con controlar. ¿Cuánto les cuesta no ser controladores? Levanten la mano. Son de mi combo, ¿verdad? Muy bien, este es un tema delicado. Un tema delicado porque a veces el controlador no se da cuenta de su enfermedad. Piensa que está haciendo el bien.
Por eso es importante nuestra relación con Dios, porque al final es Él el que trae claridad a nuestra vida. Y el único que nos puede convencer, porque si algo podemos estar seguros, y hablando de controlar a otros, es que nadie puede cambiar a nadie. Nadie. A mí me da entre risa y rabia cuando alguien se me acerca aquí en la iglesia y me dice algo como esto. Ya pasa menos, no sé por qué, pero hagamos una comida, invitamos a mis hijos o invitamos a mi esposo y hacemos que fue algo casual, pero en medio de la conversación tú lo invitas al grupo y tú le hablas de Dios y le dices de la iglesia y le tocas ese tema. Oye, ven acá, yo pienso, oye, pobrecito o pobrecita, una carga de control tan fuerte que controlando caemos en pecado. En este ejemplo, la persona cae en mentira, en engaño. Nadie puede tener el control de las situaciones, solo de nosotros mismos. Dios nos ha dado voluntad, control, autocontrol. Yo me puedo controlar, pero si algo le puedo recomendar es tomar la voluntad y el control y la capacidad de decisión que Dios me da para empezar por poner mi decisión en la voluntad de Dios. Es lo mejor que uno puede hacer. Dios nos ha dado voluntad a todo. Podemos hacer lo que se le dé la gana. En el Nuevo Testamento habla y dice que todo nos es lícito, ¿o no? Todo lo podemos hacer, pero que no todo ¿qué? Nos conviene. Lo que nos conviene entonces, ¿dónde está? En la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, cada quien en su sabiduría decidirá qué hacer en cada circunstancia. ¿Me cuesta? Claro que sí. Hay momentos en que para mí alinear mi voluntad con la voluntad de Dios cuesta. ¿O no cuesta? Hay autoridades o cosas que debemos seguir que nos cuesta seguir. O si no, ¿a quién le gusta hacer la fila? Ay, si me puedo colar, yo me cuelo. No, pero eso es una autoridad delegada por Dios, haga la fila. En la iglesia pasa eso. No, mentira, mejor no hablo de las cosas que pasan aquí. Lo que pasa es que yo tengo un dicho, y por eso entiendo mucho cuando somos creyentes y luchamos por cosas. Y es que ese perfume ya lo usé. Y cuando ya uno usa un perfume es fácil de identificarlo en otro. El otro día hablaba con alguien y yo le decía esto y esto. La persona después me decía, oye, tú eres bueno hackeando la mente. No, soy consciente de mis errores, mis pecados, sé dónde he caminado. Por eso el perfume potroso y putrefacto que ya tú usas, que tú estás usando, ya yo lo usé, así que lo identifico facilito. Como el bonito también. ¿O no les pasa eso que cuando ya uno pasó por algo uno dice, ya pasé por ahí? Y lo ve en otra persona. Pero bueno, ese no es el punto. Oye, me estoy desviando. ¿El de dónde se me hace hablar? Será el hambre. El control, nos cuesta soltarlo. Miren, a mí me pasa que yo conduzco bien despacio, respetando todas las normas de tránsito. Yo soy el propio que pone direccional para todo, para todo. Yo soy el propio que va tranquilo. Y mi mamá siempre me enseñó que si yo quería trabajar la paciencia, la mejor manera en que yo pudiese trabajar mi paciencia, me lo dijo desde que empecé a conducir, era conduciendo detrás de un bus. Entonces, me enseñó bien, ¿verdad? Muy buen ejercicio. Si alguien necesita fortalecerse en la paciencia, haga el ejercicio. Haga el ejercicio, de verdad que sí. Todos han reaccionado así. ¿Por qué será? Y para mí es fácil. Miren, entonces yo normalmente tengo una copiloto que ustedes saben quién es, no tengo que decir el nombre de Diana porque ya todo el mundo la conoce. Resulta que ella, cuando va conmigo y voy detrás del bus, este personaje que está aquí es tranquilo. O sea, ya yo pasé por ahí, ese fue mi entrenamiento. Yo hice el ejercicio, hice la tarea, ya yo pasé por ahí. Entonces para mí es tranquilo, yo puedo ver quién se baja, quién se sube, si se baja con una niña y mira qué linda la niña, ay no sé qué y tal, y yo puedo ir tranquilo. Pero el personaje que va al lado, que no va al control, que no va al mando, adivine cómo empieza. Como usted y yo empezamos cuando queremos que las cosas sucedan como queremos y Dios nos dispone de esa manera, igualito, así sea. Y es que ¿sabe qué me pasa? Cuando yo veo a Diana así desesperada, yo escucho enseguida la voz de Dios como para que yo no la enjuicie, es que Dios me guarda, ¿ah? Y Dios me dice, así eres tú conmigo, papito. Uno va al control, Dios tiene su calma, su plan, pero la hermana Diana empieza. Si quieres, bájate que yo manejo. Y así empieza y me lo dice en paz. Cuando yo siento que ya inhala profundamente. Y yo creo que esto que yo le respondo, de verdad lo hago de corazón, pero yo creo que esto la arde más. Le digo, mi amor, pero es más tiempo que pasamos juntos aquí los dos. Y mira, y te tomo la mano, y esperamos, y vamos con calma. No. Y me dice, Pita,
es un comentario personal. Usted verá si es un pitador profesional, pero para mí pitar me parece corroncho. O sea, me parece corroncho, yo no sé. Uno pita para saludar, pita para insultar, pita para no sé qué. La única manera, todo pita. Oye, pito como por si acaso viene el carro de por allá, como si a toda velocidad va a sentir el pito. Pero en fin, a mí eso me parece una corronchera pitar. Solo pito cuando quiero decir una chepe, entonces para no decirlo, pito. Entonces si me ven pitando en la calle, ya saben qué estoy diciendo. Y si me ven pitarle, peor. No me gusta, entonces ella empieza, pero pita. Y yo, ¿por qué voy a pitar? O sea, se va a acelerar más porque yo pite, yo no tengo ni idea. Entonces ella empieza a querer tener el control y tomar el lugar. Y ese es el gran riesgo del control nuestro, que no solamente tendemos a hacerlo con los demás, sino nos encanta también intentar tomar el control por Dios. O si no, a veces escúchese sus oraciones. Yo le voy a dar un ejemplo que le puede dar pena, pero de verdad grábese orando y después escúchese. Es un gran ejercicio. Grábese sus oraciones, hagan en voz alta. Grábeselas por un tiempo y después escúcheselas. Y ahí uno se da cuenta a veces si van cargadas de cosas negativas. Y eso le enseña a uno cómo ajustar su oración. Yo lo hice, a mí me da vergüenza escucharme, verme en video y todas esas cosas, pero hice el ejercicio y a veces iban tan cargadas de venganza. Inclusive había oraciones, y muchos de nosotros oramos de esa manera, donde le oramos a Dios y le decimos cómo es que tiene que hacer las cosas. ¿O no? Y Dios que se encuentre con una mujer así, que ojalá sea en este lugar, y que pase esto y que pase lo otro, y terminamos nosotros, en vez de orar y tener un tiempo con Dios, diciéndole a Dios todo lo que tenía que hacer. Control. Miren, el control es tan teso que cuando insistimos en permanecer en el pensamiento que las cosas que antes pasaron fueran diferentes, algo Dios que me mostró a mí, es que eso es control. Pensar en que ojalá lo pasado en mi vida, lo que sea que haya pasado, hubiese sido diferente, es tener el pensamiento o la esperanza de que pudo haber sido distinto, o que tal vez tú lo hubieses hecho distinto, y eso es querer haber controlado el pasado, y lo peor aún, pensar que desde el presente vas a controlar lo que pasó. Y ya lo que pasó, pasó. Como decía Daddy Yankee, lo que pasó, todos hemos escuchado el reggaetón, y si no, inclusive le voy a dar otro consejo. Es un consejo tibetano, muy profundo. Le voy a decir de las frases más profundas que usted va a escuchar en su vida con respecto al futuro. Lo que no ha pasado, no ha pasado. Y más de uno aquí, se lo juro, necesita decirse eso una y otra vez. Lo que no ha pasado, no ha pasado. Como lo que pasó, pasó. No sé a cuántos les pasa, pero en su control, lo que no ha pasado ya lo quieren controlar. ¿Acaso no todo está al control de Dios? Lo mejor que podemos hacer es tomar nuestro autocontrol, nuestra voluntad, y alinearla con la voluntad de Dios. Esa fue la oración de Jesús. Que se haga tu voluntad, así como ¿dónde? Que se haga ¿dónde? Él estaba diciendo que no me controle yo, que mi autocontrol se alinee a tu control. ¿Vamos bien hasta ahí? A mí me pasa algo. Me pasa con mi mamá. Hoy he hablado bastante de mi mamá. Es feliz cuando hablo de ella en las prédicas. Bien o mal, pero es feliz. Y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos un humor negro tan fuerte que dice, ay, sí, gracias a Dios, porque si escuchan cuentos de mí, cuando los que me conocen te escuchan, saben que no me he muerto. Imagínate. Porque ya vive en otro país. Nosotros tenemos un humor negro bien profundo, pero bueno, otro día hablamos de eso. El que le guste, tengamos una conversación. Entonces resulta que el personaje, no sé, generalmente nos pasa a los de esta generación millennials y más para abajo, con los de 60 para arriba, no es crítica, que quieren entrar en la onda tecnológica. Entonces mi mamá tiene su Apple Watch, su iPhone, su iPad, su computador, a veces quiere alinear todo, con el televisor, con las aplicaciones de la casa. Ustedes se pueden imaginar quién es su línea de rescate, su línea de atención. Me llama directamente a mí. César, es que el iPad yo no sé qué cosa. César, es que el iPhone no sé qué cosa. Y no sé si usted ha vivido eso, pero hacer eso a distancia con alguien cercano, sí, seamos libres, lo que nos ha pasado, de verdad, los entiendo, nos entendemos, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado? Ay, santo Dios, no soy el único, qué bien. Miren, ¿sabe qué es lo que más me desespera? Cuando sé que hay algo que está ahí y me dice, eso no está. El otro día tenía que iniciar, bueno, les voy a decir, el congreso de ella se lo vio online.
Yo le decía, ahí dice iniciar sesión, y me decía, no dice nada. Y yo, santo padre, ¿qué hago? Le pido pantallazo, le digo, y yo empiezo mis trabajos de respiración, porque yo me tranquilizo mucho con la respiración. Y me empiezo como a agitar. Y entonces yo le dije en ese momento, le dije, lee todo textualmente, paso a paso. No sé qué, iniciar. Ay, sí decía, ay, sí decía. Bueno, a veces de la instrucción, los que han vivido eso, o puede ser con hasta alguien joven, a uno le provoca meterse por el teléfono y hacerlo uno, ¿sí o no? Y lo hace uno hasta de mala gana. Lo peor es que dicen, es que si no me enseñas no voy a aprender nunca. No he aprendido hasta ahora, no, lo voy a hacer. Mira, la actitud mía o la que Dios me ha invitado es, hazlo cuantas veces sea necesario. Yo he tenido paciencia contigo, te he enseñado una y otra vez. Haz con otros lo que yo he hecho, papito. Ya, no hay más. Además, póngase uno, los que somos hijos, y se lo voy a dar de gratis. ¿Cuántas veces uno no les preguntó a los papás la misma pendeja? Yo veo ahora a los niños chiquiticos. ¿Eso qué es, mami? Yo, ay, fue madre, yo era así. Así que ya se intercambiaron los papeles. ¿Sí o no? Pero llénese de paciencia. Vaya detrás del bus, que se aguanta su mamá después, no se preocupe. Que se aguanta el bus, se aguanta la mamá, el papá o quien sea. Entonces el punto es que a mí en esas situaciones, y yo me imagino a Dios dándonos las instrucciones, pero al final quien las tiene que llevar a cabo, ¿quiénes son? Igualito. Mamá, esto. ¿Y quién tiene la pantalla al frente? Pretendemos que el control de Dios sea tomarnos a nosotros y tratarnos como muñequitos. Eso no sucede. Nos ha dado voluntad y libre albedrío. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra voluntad? Para mí, si usted quiere alejarse del control, tome su voluntad y lo primero que haga es, te la entrego a ti, Dios, que se haga como tú quieres. Por más que nos la haya dado. Y menos intentar controlar los demás y las situaciones. Eso no va a pasar. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Vivamos tranquilos entregándonos a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y lo último, esta también está un poquito fuerte. ¿Cuántos se lo han disfrutado hasta ahora? Yo sé que más de uno se ha identificado, ¿verdad? Estoy seguro que más de uno seguro aquí sentado, bueno, no sé si de pronto no ha pasado, pero yo le decía a alguien ahorita, más de uno me habrá visto con este peinado de mico bebé y seguramente me habrán emitido un juicio, pero ahora de camino a la casa, ni pudre te van a decir de mí. Va a ir en silencio. Ya uno empieza a ver qué es lo que habla, que no. Busque en Google un mico bebé igualito a mí. ¿Saben qué? También nos sentimos a veces tentados en ocupar el lugar que no nos corresponde, o inclusive a veces tomar el lugar de Dios en el castigo, en definir nosotros qué es lo que alguien merece y qué es lo que alguien no merece. Y a veces nos equivocamos por darle a algo negativo que supuestamente merece, un castigo que supuestamente alguien merece, cuando Dios no nos ha dicho eso, ni es nuestro lugar definirlo o no. Y en ocasiones a veces damos más de lo que tenemos que dar cuando Dios nos dice quién te está mandando a dar eso. Lo que alguien merece o no merece empieza por Dios y lo define Él, no nos corresponde a nosotros. Hay una ley terrenal sobre la cual todos nos ajustamos y es un castigo que está escrito, y para los abogados, bueno, lo entenderán muchísimo más, escrito en las leyes. En eso nadie se mete, pero en cuanto a la presencia de Dios y los principios bíblicos y los principios del reino, el castigo o qué se merece cada quien o qué es consecuencia para cada quien, eso es de Dios, no es de nosotros. Eso no nos corresponde a ninguno de nosotros. Y todos, bueno, no puedo decir todos, es que lastimosamente generalizo, pero estoy seguro que los que son como yo, como para meterme yo ahí, les correrá a veces algún fresquito cuando a alguien le sale algo malo y uno quería que así fuera. El propio fresquito de la Rosa de Guadalupe. Y con esto no quiere decir que andemos por ahí en la vida, uy, ojalá le vaya mal y no sé qué. Hay cosas muy pequeñas. Yo sé que mi esposa se alegra cuando yo tengo algún partido en la noche y tengo que salir y la dejo sola y me lo cancelan. Ella se alegra por más que me diga, ay, mi amor, pobrecito, te vas a quedar. Ella le corre ese fresquito. ¿O no? ¿A quién no le ha corrido un fresquito así? Ay, sí, eso es lo que merecía. No es que ella me lo ha dicho. Oye, ¿quién te mandó a decirme que yo estoy juzgando? Ella me lo ha dicho, ella estuvo en el de 9, por ahí anda en el de 11 y si quiere pregúntele.
Ella se alegra, ya gracias a Dios, 6 años de matrimonio después me dice, güey, qué bueno que no te salió. Y no pasa nada, porque eso es otra cosa que pasa, somos tan susceptibles que cuando alguien dice lo que quiere, lo que piensa, enseguida relacionamos eso con que no nos aman. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién? Entonces tu esposa no te puede decir algo en lo que no está de acuerdo porque entonces eso significa que no te ama. ¿Quién te dijo eso? Deja de ser tan susceptible y un peladito chiquito. Bueno, y si sucede al revés también, pero es que generalmente los hombres somos más sensibles en eso. Y lo peor aún, entramos a la iglesia y decimos, es que estás hablando de la autoridad de la casa. La autoridad de la casa no es pendeja para sentirse sensible porque te digan las verdades en la cara o lo que alguien piensa y piense que lo están rechazando. Cuando nosotros aquí, perdón que lo diga, un paréntesis, ¿quién nos enseñó a interpretar que la corrección y que alguien diga lo que piensa es sinónimo de rechazo o falta de amor? ¿O acaso Dios no nos corrige y dice que la corrección va ligada al amor? Entonces, ¿qué Biblia estamos viviendo? Inhale y exhale, por favor. Más de una esposa como dice, te lo dije, no sé qué. Y se lo dice a alguien que salió de allí, porque es que ya yo usé ese perfume. Porque se lo digo no es creyéndome más, cero. Puedo contar todas mis embarradas. Casi pierdo a mi esposa por ser tan susceptible y sensible. Ella puede ser lo que quiera. Como yo también, en el amor. ¿O no es más fuerte lo que nos une? ¿Sí o no? Volviendo al tema del castigo. Nos encanta a veces definir, o bueno, no puedo decir nos encanta, pero caemos en la tentación de decir quién merece qué y quién no. Es que este sí se merece eso bueno, o es que yo me merezco eso bueno. Inclusive a veces nosotros mismos nos ponemos el castigo de lo malo de lo que nos toca por lo que nosotros hicimos y Dios ni por ahí metido en el asunto. Es Él a quien les corresponde. Es más, le voy a dar una noticia. Si algo nos enseña la Biblia es que todos a causa de Él merecen algo, amor y perdón. Y eso es por la gracia de Dios, eso no se lo inventó nadie. Su gracia nos enseña que todos aquí, aunque no lo merecíamos, a través de Jesús, Él nos hizo merecedores de amor y de perdón. Y amor a todos. Hasta las personas más difíciles de amar. Y perdón a todos. Por algo la Biblia nos enseña que el perdón tenemos que recordarlo una y otra vez. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice perdono pero no olvido? Yo estoy de acuerdo con esa frase. Uno debe perdonar y no olvidar, pero no olvidar que perdonó. Anótenlas para los tweets, para tweets. Está chévere, ¿verdad? Iba a enseñar de eso hoy, pero lo dejo para una próxima. Sobre perdono, pero no olvido. Con eso quiero ir terminando. No sé si pueda colocarse de pie antes de orar. Ya casi vamos saliendo. Además que usted almuerza y se va, yo almuerzo y tengo que volver. ¿Cuántos se han identificado con algo? Miren, yo voy a ser muy claro en esto. Esto no te lo digo ni desde la perspectiva de alguien que cumple esto perfectamente, porque por algo el Señor me lo enseña. En su gracia me ha permitido enseñarlo. Dios me lo sigue tratando todo el tiempo. Pero la gran diferencia de poder ver esto es poder de manera intencional buscar alinear nuestra voluntad, nuestro propósito, nuestro corazón con el de Él y en eso encontrar las bendiciones que eso trae a nuestra vida. Que de manera intencional lo podamos hacer y nos la vamos a embarrar, claro que sí. Nada más hoy apenas tuve una conversación, estoy predicando en los juicios y enjuicié. Hoy, ahorita en el desayuno, comiéndome una empanada de pollo buena. Tostadita el borde. ¿A quién le gusta así tostadita el borde? Y lo hice y enseguida me acordé y sentí que el Espíritu Santo me dijo como, mi hijo, no te creas tanto porque estás enjuiciando, predicando de enjuiciado. Y me lo dice con amor. Es una relación hermosa poder tener con alguien y súper chévere aquí en la tierra, que podamos hablar libremente y fundamentarnos en lo más importante que es el amor. Pero es que definitivamente sí encontramos bendición en ser alineados y que Dios nos ponga en nuestro lugar. No es de la grosería, no es de pensar, ay, me puso, sino que nos ponga en el sitio donde debemos estar cumpliendo el rol que debemos cumplir y nosotros seguirlo.
Porque es que lo que más me ocupa de pensar en esto es cuánto nos cansamos, nos frustramos y cuántas situaciones difíciles vivimos por estar haciendo lo que nadie nos llamó y por estar en el lugar que nadie nos llamó. Y sencillamente juzgar, definir el castigo de alguien o controlar son cosas a las que Dios no nos ha llamado. El control no es de nosotros. Dios es el que puede controlar. Solo nos podemos controlar nosotros mismos y poner nuestra voluntad en Dios. A llegar a un punto en donde el juicio no llega a nuestro corazón y poder tener claridad de todo para emitir un juicio, eso sucede una vez cada vez que sucede un eclipse. Podemos practicar la honestidad entre nosotros, pero pensar qué merece cada uno y qué no. Y con esto quiero ir aterrizando el mensaje del día de hoy. Nos hace tomar una posición en la que nosotros no estamos al nivel de aquel que hoy nos permite estar de pie y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque al final el castigo que merecíamos Él lo quitó. ¿Sabe cuál creo yo que es la mejor manera en que nosotros podemos recordarnos y de manera intencional intentar alinear nuestro corazón con el de Dios para que Él nos coloque en nuestro lugar? Recordar que Él tomó el lugar por nosotros. Que Él estuvo en mi lugar cuando yo merecí muerte, cuando yo merecí castigo. Como dice la palabra, la paga de nuestro pecado era ¿qué? La muerte. Él tomó mi lugar y en mi lugar me regaló vida y vida eterna. Y así muy parecido a como Emilio corrió por mí y mi nombre estuvo escrito en un lugar, quinto lugar que nadie me lo quita. De la misma manera, sin yo hacer nada, Él escribió mi nombre en el libro de la vida más que creer en lo que Él hizo. ¿Sabe por qué puedo caminar dignamente con mi diploma de quinto lugar? Obviamente sé que yo no corrí y guardo mis proporciones y de las cosas que más me ha enseñado eso, y le doy gracias a Dios porque corriste por mí, porque ese quinto lugar nadie me lo quita, es poder entender de una manera distinta, tan pedagógica como Dios lo hace conmigo, su gracia. La carrera que Él corrió por nosotros fue la de ir a montarse a la cruz que nosotros merecíamos, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Y pensar que yo puedo ocupar su lugar en enjuiciar, en controlar, en criticar, en decir lo que alguien merece o no, es dejar a un lado la verdad de que Él un día tomó su lugar por mí. ¿Cómo nos alineamos a esa voluntad de Dios? Entendiendo que Él ocupó mi lugar y que no hay mejor voluntad que la de Él para mí. Yo alineo mi voluntad con la de Él y Él me pone en mi lugar. Si bien Él tomó mi lugar y estuvo en mi lugar, recordar eso me alinea a mí en el mío. A no ser descarado en criticar lo que no debo criticar cuando Dios no me lo critica. A no ser desagradecido en eso. Yo tal vez puedo usar palabras fuertes, pero son las que son. Dejemos de decorar lo mal que hay en nuestro corazón. ¿Sabe por qué lo puedo hacer? Por mi seguridad en el amor que Dios me tiene y después de eso en el amor que yo me tengo. Y después de ahí las personas significativas. Vivamos en el amor. Es el fundamento más importante, el amor que Él tiene por nosotros. La mejor manera que nosotros podemos correr esta carrera de la vida es entregando nuestra voluntad a Dios y permitiéndole a Dios correr por nosotros en lo que tenga que correr nosotros en lo que nos corresponde y también no correr donde no nos toca, no estar en el lugar que no nos corresponde. No sé qué específicamente el Señor hablaba a tu vida el día de hoy. Ya ese rema es del Espíritu Santo para ti, pero mi oración es que podamos salir de aquí por lo menos conscientes o con la alerta de en circunstancias en que lo necesitamos o día tras día, la intención de nuestro corazón de manera consciente sea: Dios, quiero alinear mi voluntad contigo, ponme en el lugar donde tenga que estar. Y eventualmente nos dirá calla, nos dirá habla, nos dirá abraza, nos dirá lo que Él nos vaya a decir. ¿Cuántos están conmigo en eso?